¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios, hermanos? La parte más importante de todo el servicio, no, como dicen por ahí, eh, no tengan la menor duda, no tengan la menor duda. La parte más importante del servicio es recibir la palabra de Dios. Y estoy en acuerdo con lo que dijo la hermana Sandra. Pusieron atención, eh, es imposible aplicar fe donde no hay conocimiento de Dios. De hecho, es lo que dice la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el oír la palabra de Dios te da conocimiento acerca de Dios y la fe viene y la puedes liberar, ¿verdad? Entonces, eh, el aplicar el procedimiento correctamente es necesario, ¿verdad? Y el conocimiento es la primera parte, ¿verdad? Para poder entender todo lo que está dentro de nuestro interior, que Dios ya puso, hermano. De hecho, todo esto que ustedes ven aquí ya fue depositado en su interior. Ahora tenemos que conocer lo que fue depositado y por fe comenzar a liberarlo en nuestro exterior, ¿verdad? Cambiando las circunstancias. Cuando termine el servicio, me esperan tantito porque siento de parte de Dios imponer manos sobre el hermano, tu papá, Giselle, y de Anabel. ¿Ok? Por favor. Bien, el mensaje de hoy, hermanos, se llama dominio propio, habilita tu mente. Así sentí de parte de Dios darle ese nombre. Y el viernes pasado estuvimos ahí en Piedras Negras. Tenemos ahora esta nueva clase de Biblia, ahí en donde vive Rodrigo. Y estuvo súper interesante, hermanos. Súper interesante. Y quiero darles una, eh, una pequeña reseña de lo que se trató, que fue parte de la instrucción que recibimos en la conferencia de ministros. Lo que el Espíritu está moviendo en estos tiempos es algo asombroso, hermanos. Pueden ustedes esperar cosas maravillosas en este año si comienzan a aplicar lo que la palabra dice que debemos de aplicar. ¿Okay? El saber todo esto no te hace como que automático para recibir todo lo de Dios. No, tú tienes una participación por medio de la fe para aplicar cada una de estas promesas a tu vida. Dominio propio habilita tu fe. Bien, y está basado en la escritura de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. La palabra dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa palabra, dominio propio, hermanos, a veces la pasamos por alto, pero el dominio propio está incluido ahí. Y se me hizo muy interesante la forma en la que la presentó el hermano Rick Renner, un gran maestro de la palabra. Si alguna vez quieren ustedes estudiar las raíces del griego y el significado y todo eso, vayan a su ministerio, hermanos. O sea, es algo que Dios, es un regalo de Dios para el cuerpo de Cristo. Y obviamente ha sido atacado grandemente. Él vive en Rusia desde hace tiempo, su ciudadanía es americano. Pero Dios lo envió a Rusia y en Rusia ha estado expandiendo el reino de Dios, que obviamente se necesita mucho. Pero esta palabra dominio propio, hermanos, viene de la palabra griega sofronismo, sofronismo. Y es una palabra compuesta.
De manera que la primera parte viene de sozo, que obviamente ya todos hemos oído varias veces que la palabra sozo y la palabra soteria representan la palabra salvación en el Nuevo Testamento. En el Antiguo es Yeshua, pero en el Nuevo Testamento tiene una variedad de aplicaciones, incluyendo la salvación, nuestra entrada al cielo, incluyendo nuestra sanidad. La palabra salvación o soteria o soso significa salvación. Tiene también el significado de preservación, de incremento, de liberación. Entonces, la palabra soso tiene una variedad de significados. Y la segunda parte de esa palabra es fronos o fronismo, y esa palabra significa inteligencia o mente. ¿Ok? Entonces, cuando uno une esas dos palabras, esto es lo que resulta. La palabra sofronismo, les voy a dar cinco incisos que salieron de meditar en ello, es llamar a una mente sana o a una mente libre. El dominio propio, por eso está incluido ahí. El dominio propio es nosotros estar llamando a una mente sana o a una mente libre, salvando la mente. Eso es lo que significa. Y obviamente eso me hizo pensar que cuando venimos a Jesucristo, nuestra mente es todo menos una mente libre o una mente sana. Es una mente con muchas restricciones. Y cualquiera de ustedes, si me pongo a platicar con ustedes, nos vamos a dar cuenta muy rápido del tiempo que utilizamos para darle tiempo, aire a la ira, a los celos, a la angustia, al estrés, al temor, a todas esas fuerzas espirituales que obran contrarias a la voluntad de Dios. Y el darle tiempo a esa parte de la mente es tener una mente desenfrenada, hermanos, que siempre está en problemas, siempre está pensando lo peor, siempre está pensando lo que no quiere que suceda, el por qué las cosas sucedieron así, por qué no fueron de esta otra manera, por qué me tocó a mí, por qué nací aquí, por qué estoy enfermo, por qué no nací en una... o sea, eso está describiendo una mente enferma, una mente con muchas restricciones. Por eso el dominio propio denota el llamar a una mente libre, llamar a una mente sana. ¿Lo ven? Ok, el inciso B denota o llama la autodisciplina o la corrección. El estado natural de la mente de cada uno de ustedes, que es parte del alma, después de que reciben a Jesucristo como su Salvador, es una mente desenfrenada, una mente que no tiene dominio propio, una mente que se deja llevar por las circunstancias, se deja llevar por lo que vemos, por lo que tocamos, por lo que gustamos. Vaya, es una mente que va en camino hacia la destrucción. Siempre. Como cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, podemos tener la seguridad que nuestra mente va en un camino de vida. Siempre. ¿Ok? Nada más hay dos caminos. Pero por naturaleza caída, cuando nacemos de nuevo, nuestra mente sigue estando en una condición caída. Por eso necesita dominio propio. Necesitamos aplicar corrección, necesitamos aplicar autodisciplina a nuestra mente y decirle, no, no vas a pensar así. Porque la palabra, el camino de justicia dice esto. Es una decisión de cada uno, hermanos, pero en la mayoría de los casos
Estoy hablando de creyentes. Estoy hablando de ustedes. Obviamente también lo tengo que aplicar yo. Pero a mí ya me lo han aplicado toda esta semana, ahora se los tengo que aplicar a ustedes. Así viene Dios a ustedes. Así es, hermanos. Antes de que yo les pise los callos, me los pisan a mí. Pero esa autocorrección es obviamente con los caminos de vida, con los caminos de justicia. Allí está la vida, ¿verdad? Ya hemos oído mucho ese versículo y lo voy a seguir hablando. Inciso 3, la palabra sofronismos denota disciplinar o enseñar. Y es disciplinar porque tengo yo que someter, yo. No yo a ustedes, ni ustedes a mí, ni ustedes a su esposo o a la otra persona que está en un lado. No, es cada uno de nosotros tenemos que disciplinar y tenemos que enseñar a nuestra mente los caminos de vida, los caminos de justicia. Y hacer un alto. Decía Rodrigo el viernes que diariamente, nada más por decir un número, tenemos cerca de 500 pensamientos que tenemos que aplicarle una dirección y que tenemos que tomar decisiones. Pero ¿cuántos de ellos nos paramos, nos detenemos y le damos una guía en el camino de vida? Bueno, es algo necesario. Si queremos experimentar la victoria de Dios en nuestras vidas, tenemos que aplicarle a nuestra mente la corrección y la enseñanza. Eso es algo que no podemos evitar. Inciso D. Llevar a una mente, ya lo dije, llevar a una mente sin restricciones. Obviamente nuestra mente tiene muchísimas restricciones. Yo les puedo decir ahorita algo acerca de que es necesario que ustedes se pongan todas las vacunas que han salido, que se las apliquen, eso, porque les va a pasar esto y esto y esto y esto, y ustedes van a entrar en acuerdo con todo eso que les estoy diciendo. Pero si les digo, manténganse en el Salmo 91, manténganse en lo que la palabra de Dios dice acerca de que ella es nuestra vacuna, van a comenzar a pelear en su mente y van a poner las restricciones que cada uno de ustedes tiene. ¿Lo ven? Por eso es necesario dar disciplina y dar enseñanza a nuestra mente con la palabra de Dios. Y el inciso E es un dominio o rescate de la mente. Tenemos que rescatarla de la situación de desenfreno en la que nos encontramos después del nuevo nacimiento. Tenemos que aplicarle ese rescate o dominio a la mente, hermanos. Bien, el proverbio que voy a utilizar, lo hallé ayer, tiene todo que ver con esto. Está en Proverbios 22:5. No, está bien. De repente pero se vuelve a activar. Es que uso mucho las manos y como que con el micrófono me limita nada más a una. Proverbios 22:5 dice, espinos y lazos, tiene todo que ver con este versículo de 1 Timoteo y el dominio propio. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. Y ustedes pueden decir, hey, espérame hermano, pero yo no soy perverso. No, ok, porque ya nacieron de nuevo, ¿verdad? Pero Efesios, y esa no necesitan ponerla, Miriam, no se los di, se los voy a nada más a leer así rápidamente. Efesios capítulo 5, Pablo está hablando acerca de que tenemos que hacer a un lado todas las cuestiones del mundo como fornicación, inmundicia, avaricia,
palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Todo esto tenemos que hacerlo a un lado. Esa es una mente enferma. La mente del mundo es una mente enferma. No les quepa la menor duda de eso. Y dice en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Obviamente, todos aquellos que tienen restricciones en su mente nunca van a poder disfrutar de la manifestación del poder de Dios o del reino de Dios en sus vidas. No es que no puedan entrar al reino de Dios, al cielo, hermanos, porque eso lo garantizó Jesús. Pero mientras cada uno de nosotros sigamos pensando como el mundo, no vamos a experimentar el poder de Dios o la manifestación de Dios en nuestras vidas. Y lo dice el siguiente versículo. Entonces, ¿somos perversos? No, ya no. Éramos perversos. Pero, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que les acabo de leer, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, cada dirección que yo tomo, por ejemplo, la fornicación, tiene un camino de muerte. Esos son los caminos, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Pero luego Pablo nos dice en el 7, no seáis pues partícipes con ellos. Pues una persona que ha nacido de nuevo, pero no tiene una mente renovada, va a caminar en espinos y lazos que hay en el camino del perverso. ¿Lo ven? El que guarda su alma, el que guarda su mente, se alejará de ellos. ¿De quiénes? De los espinos y lazos que hay en el camino del perverso. ¿Lo ven? Entonces, por eso es tan necesario, hermanos, nosotros tratar con esta mente que por naturaleza tenemos enferma y cambiarla a una mente de vida, a caminos de justicia. Porque haciendo eso nos vamos a guardar nuestra mente y nos vamos a alejar de esos espinos y lazos. ¿Ok? Ahora, en Hebreos 10, versículo 39, nos hace referencia a esto. Dice, pero nosotros no somos, lo voy a leer desde el 38, dice más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. La palabra retroceder, hermanos, es timidez, y viene también la palabra shrinkage, es decir, encogerse, arrugarse. Cuando uno retrocede es por la presión del espíritu de temor, porque no tenemos el conocimiento de Dios, porque no hemos renovado nuestra mente en esa área, y lo que se nos está presentando es más fuerte que la fe que estamos ejerciendo. Por lo tanto, hay una timidez, hay un encogimiento y caminamos hacia atrás. Pero, dice en el siguiente versículo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Una vez que aplicamos la fe y cambiamos en nuestra mente y aplicamos la vida de Dios, entonces el dominio propio comienza a ejercerse y podemos ver el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Les voy a dar un ejemplo. Pablo, y lo daba Rodrigo el viernes, lo dio Rick Renner, y eso muy interesante, se los voy a pasar tal como es. El Timoteo, el que ustedes están leyendo ahí en 1 y 2 Timoteo, estaba en Efeso. Y ahí tenía una iglesia,
hermanos. Y esa iglesia en esos tiempos estaba creciendo en gran manera. Bueno, la conversión de creyentes en esa ciudad fue algo que explotó de repente y fue creciendo en número. Pero en ese mismo tiempo, Pablo iba camino a Roma. Lo llevaban preso para que se presentara frente a César porque lo iban a juzgar. Pero el juicio final que vino sobre Pablo no tuvo nada que ver con la palabra que presentó, con la defensa que iba a dar en ese juicio, sino tuvo que ver con algo que el emperador Nerón hizo. Ya lo habíamos platicado, ¿se acuerdan que les dije que en el año 64 Nerón decidió quemar Roma? Bueno, él quería una ciudad, de hecho le quería poner Nerópolis. Vaya que si los emperadores estaban totalmente enfermos de su mente, hermano. Eran personas que se acostaban con sus hermanas, con sus mamás, o sea, había incesto, era un mugrero. El propio Nerón estaba casado con 2 hombres. Entonces imagínense la mente, la perversión con la que él hacía todas las cosas en Roma. Bueno, él decidió hacerse una casa de 300 acres. Y ante la negación del Senado en Roma, él prendió fuego. Y comenzó a prender el fuego en las tiendas que estaban alrededor ahí del Circo Maximus, ¿verdad? Donde hacían las carreras en los carros con los caballos y todo eso. Y prendió y ardió Roma por varios días. De hecho, fue en 2 etapas, pero destruyó gran parte de Roma. Y cuando lo citaron para que presentara defensa, Nerón comenzó a acusar a los cristianos que tenían sus servicios escondidas, ¿verdad? Pero comenzó a presentar a los cristianos como los causantes de ese fuego, ¿verdad? Y la persecución comenzó, se extendió de Roma, se extendió a las regiones de allá en Grecia, ¿verdad? Antioquía, Listra, Iconio, Efeso, donde estaba Timoteo. Y Timoteo, ante la presión que estaba viendo a su alrededor, comenzó a ver que todos los creyentes de su iglesia se comenzaron a ir. El miedo comenzó a abordarlos y la mente de ellos no estaba preparada para tratar con eso. Y le escribe a Pablo, y le escribe una carta donde él llora, ¿verdad? Y Pablo ve las gotas ahí sobre la carta que le escribe Timoteo. Pero Pablo estaba en ese tiempo en una situación mucho peor que la que estaba Timoteo. Pablo estaba siendo juzgado ya no por las palabras que hablaba ni por el juicio al que lo habían citado en Roma, sino estaba siendo juzgado como uno de los líderes que habían prendido fuego a la ciudad de Roma. Y estaba en prisión, estaba en grillos, estaba en mazmorras allá en lo más profundo de lo profundo, ¿verdad? Pablo estaba sufriendo lo indecible. Sin embargo, Pablo le escribe a Timoteo, y lo estamos viendo en esta carta que estamos leyendo. De hecho, en 2 Timoteo 1:4 dice, Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, le dice a Timoteo. Tratando de hallar dónde está la parte que les estoy diciendo.
Ahorita la tengo que ver, no se preocupen, pero quería adelantarme un poquito a ella. De hecho, hay uno muy parecido ahí en 2 Timoteo 1:13. Le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Lo ven? Esa es la contestación de Pablo a Timoteo. No es, ay, pobrecito Timoteo, entiendo tus lágrimas y pobrecito de ti, mira, busca quien te apapache y quien te... o sea, no. Pablo, en medio de las circunstancias en las que se encontraba, dominó su mente. Le puso un alto a los sentimientos, le puso un alto al desenfreno de la mente, a la meditación en lo malo, y decidió creer en el amor y en la fe que el Señor le enseñó. Y es lo mismo que escribe a Timoteo. Lo exhorta para que él vea, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Así que les voy a dar 3 declaraciones, hermanos, que ustedes tienen que estar observando cada vez que venga un pensamiento contrario. No le den el tiempo aire que ese pensamiento de mal está requiriendo de ustedes. No se lo den. Deténganse ante ese pensamiento. Analicen si viene de Dios o no. Se van a dar cuenta muy rápido si es de Dios o no. Y lo pueden identificar haciendo esto. Una vez que identifiquen el pensamiento contrario, dice, speak to yourself against every evil thought. Háblate a ti mismo contra todo pensamiento malo. Háblate a ti mismo. Eso es algo que necesitamos nosotros comenzar a ejercer en nuestra vida diaria. Cuando vinieron y entraron ahí en la oficina y me apuntaron con el dedo y me dijeron, tú ya estás vacunado, ¿verdad? Les dije, no. Mi respuesta primera era decir, ¿qué le pasa? Pues le digo que sí, ¿verdad? O no, o ¿qué hago, verdad? Le dije, no estoy vacunado con las vacunas que tú me estás presentando, pero ya estoy vacunado con la palabra de Dios. Se las dejé ahora del lado de ellos la monedita, ¿verdad? Que ellos tomaran una decisión y obviamente explotaron, ¿verdad? Por la respuesta que les di. Pero es una presión de parte del gobierno, de las circunstancias del reino de las tinieblas, para que ustedes sigan caminando en restricciones de la mente y puedan controlar sus vidas esclavizándolos y reduciéndolos a nada. Entonces no permitan que nadie controle sus vidas. Y yo sé que algunos de ustedes tomaron decisiones en ese rumbo, pero recuerden que en Cristo Jesús siempre tenemos una nueva oportunidad. Ok, la regué, Señor, gracias porque tu palabra siempre nos da una nueva oportunidad. Puedo levantarme y caminar nuevamente. Tropecé en esto. Gracias por la salud que tú me das y sigan caminando en el camino de justicia. Pero sí, Dios espera de nosotros que no retrocedamos ante las presiones del enemigo, sino de que tengamos fe para preservar el alma y decirle a esa circunstancia, no vas a hacer esto. Aquí yo soy el que mando y la palabra de Dios dice esto y esto y esto, ¿verdad? Estamos ejerciendo un dominio propio, que es lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, no tengas temor.
Dios no te dio ese temor, ese espíritu, te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para que tú le hables a tu mente y le hables y le hables y le hables hasta que tu mente entienda y camines en ese rumbo en el que la palabra te dirige. Entonces, número 1, speak to yourself, háblate a ti mismo contra todo pensamiento del enemigo. Número 2, bring yourself from doubt to a position of faith. Tráete a ti mismo de un lugar de duda a una posición de fe. Tú eres el que causa eso. Una vez que venga el pensamiento contrario, tráete a ti mismo por medio de palabras a ese lugar de fe. No cuesta mucho, hermanos, pero es necesario hacer. Si no, las circunstancias te van a controlar. Número 3, José, speak to it until you coach yourself into a position of faith. Háblale a esa circunstancia, háblale y háblale y háblale y háblale hasta que tú mismo seas el mismo coach o manager que te traiga a una posición de fe. Y sucede, hermano. El problema es que muchas veces hablamos con nuestra mente. Le hablamos a los pensamientos con pensamientos nuestros. Y eso no trabaja. Yo no puedo cambiar pensamientos con otros pensamientos míos. Tengo que cambiar los pensamientos con palabras. Si ustedes usan palabras en medio de un pensamiento, el pensamiento se tiene que detener para oír lo que tu boca está diciendo. Y una vez que escucha lo que tu boca está diciendo, entonces puedes tú controlar ese pensamiento y darle otra dirección. ¿Vamos bien? Muy bien. Y último, dice, get a grip on your thoughts and tongue. Toma el control de tus pensamientos y de tu lengua. Vamos a Santiago, capítulo 3. El libro de Santiago, capítulo 3, versículos 3. Versículo 3 y 4 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, las embarcaciones, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón. ¿Han visto las embarcaciones esas que traen no sé cuántas cajas, cientos y cientos de cajas arriba, y grandísimas, hermanos? Sin embargo, la dirección de esas embarcaciones la controlan con la vueltecita de una manejera chiquita. Bueno, dice el 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Pues tu boca, tu lengua, es necesaria para redirigir o redireccionar el rumbo que llevas ahorita caminando en tu mente. Es tu acción, son tus palabras las que cambian en tu mente la dirección en la que vas caminando. Y normalmente esas direcciones llevan una dirección enferma, porque tú estás entrenado por el mundo, por el sistema del mundo, que es un sistema caído, para responder de cierta forma ante las circunstancias de dolor, de pobreza, de circunstancias. Tú fuiste entrenado para responder en una cierta manera. Bueno, la manera correcta, hermanos, la manera de vida está descrita en la palabra.
Y tenemos nosotros que redireccionar con nuestra lengua el rumbo que llevábamos caminando en el sistema del mundo. Recuerden, ahí en Colosenses 1:13 dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya fuimos sacados de ese reino. Pero no va a suceder en nuestra vida diaria a menos de que escojamos cambiar el rumbo de nuestros pensamientos y tengamos dominio propio. Sí se puede, hermanos, pero tienen ustedes que detenerse un poquito y ante todo pensamiento escoger el rumbo de la vida y hablarse a sí mismos, hasta que puedan encontrarse en una posición de fe. No es difícil. Yo sé que al principio a lo mejor no lo van a dominar porque no han caminado en ello. A mí me sucedió hace unos cuantos meses cuando decidí quitar todas las pastillas químicas de mi cuerpo y todos los efectos secundarios que estaban causando. Al principio fue difícil y en las últimas 2 pastillas tropecé porque eran las que presionaban más contra mi vida, una amenaza de muerte si dejaba de tomarlas. Pero en el momento que comencé a practicar, y lo vamos a ver la semana que entra, añadido, ya lo hemos visto, pero le voy a añadir unas cosas muy interesantes a 1 de Pedro capítulo 5. En el momento que yo añadí y me sometí a la palabra de Dios, dice, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Resiste al diablo y huirá de ti. Y una vez que nosotros estemos caminando en eso, es decir, sometiéndonos a la palabra, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, echando mis cargas, mis situaciones a Él, Señor, no sé cómo hacerle, pero tú sí sabes, te las doy a ti, tú manéjalas. Y mi parte es resistir al diablo, decirle, no tienes el control de mi vida. Jesús ya ganó en todos los caminos que yo tengo. Jesús ya me dio la victoria. Escojo los caminos de Él. ¿Estoy resistiendo al enemigo? Bueno, una vez que haga eso, Dios me dice que me va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Eso fue lo que sucedió. En la medida que fui practicando eso y hablando lo que la vida dice, me fui fortaleciendo en mi interior y vino el momento en el que el pensamiento de muerte vino y me confrontó y ya no tenía la fuerza suficiente para mantener su dominio sobre mí. Entonces, ustedes, hermanos, también tienen que comenzar a aplicar estas leyes espirituales, porque muchos de ustedes están bajo tratamientos de médicos de pastillas. No estoy diciendo que los dejen ya, pero sí estoy diciendo que tienen que hacer algo, porque ese camino que llevan los está librando temporalmente, pero su fin es camino de muerte. Los químicos nunca van a dar algo positivo. Vamos aprendiendo a sustituirlo con cosas naturales mientras viene la sanidad de raíz con la palabra de Dios, que es medicina también a mi cuerpo. ¿Amén? Ok, muy bien. Recuerden, al reino de los cielos o al pacto de Dios, no entramos por rogarle a Dios, no entramos por situaciones de dolor, no entramos por ayunar 10 veces, no entramos por 1000 declaraciones diarias, no entramos por llanto, no entramos por dolor. Al pacto, hermanos, entramos por un solo camino, por Jesús, y entramos
caminando en ese pacto, en acuerdo con lo que está escrito. Yo quiero ver la manifestación del poder de Dios en mi vida. Ya tengo. Ya estoy habilitado para recibirla. ¿Qué tengo que hacer? Caminar en el pacto. Un ejemplo es el que les acabo de decir. Ok, no tengo yo la fuerza todavía suficiente para decirle a una circunstancia que se detenga y ya no seguir caminando en ella. Voy a aplicar el proceso, voy a tomar un versículo, voy a comenzar a hablarlo, a meditarlo, a someterme a la palabra de Dios, y cada vez que venga la ansiedad, le voy a decir a esa ansiedad: yo ya la entregué a Dios, no eres mía, no me correspondes, y voy a estar resistiendo con palabras al enemigo que me viene a presentar esos pensamientos, y Dios es el que va a estar fortaleciéndome en mi interior. Necesito aplicar ese proceso. Es necesario, hermano, si queremos experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas. Dios lo quiere más que nosotros. De eso no tengan la menor duda. Dios es un Dios bueno, pero nunca va a intervenir en contra de lo que ya escribió o nos dio por medio de su palabra. Nunca Dios va a reaccionar a los pensamientos de dolor, o a los gritos, o a los ruegos, o al llanto, sino va a responder a la fe en la cual nosotros tenemos que caminar. Bien. Yo creo que está bien hasta ahí. La siguiente semana les voy a hablar de algo también muy interesante al respecto. La decisión de cada uno de nosotros de ser débiles, como que ya debe de pesar y ya debe de llegar al final. I'm done being weak. Ya no voy a ser débil yo. Ya no voy a tolerar las circunstancias que estoy viviendo al presente porque no he hecho nada al respecto. Es que a lo mejor Dios ya las quería así, así quiere que sean. No, eso es una mentira del diablo. Dios es un Dios de vida, es un Dios perfecto, es un Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. No es un Dios que vino a tratarte a ver si soportabas lo suficiente antes de llevar. Entonces, necesitan ustedes llegar al punto en el que están, ¿cuál es la palabra? Hartos, exactamente. En la que están hartos de estar viviendo bajo las circunstancias en las que todos vivimos porque el mundo así lo enseña. Tienes que trabajar de 8 a 5 para poder. Yo no estoy diciendo que no trabajen, pero el tiempo extra no es el incremento nuestro. El incremento nuestro está en la siembra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que se nos promete en el reino de los cielos. Tenemos que cambiar de gobierno en el que vivimos en nuestra mente. Tenemos que redirigirla y decir, ok, la palabra de Dios, el gobierno de Dios dice esto, este gobierno dice esto, escojo esto. Y mis ejemplos, bueno, de esto hablo la semana que entra, pero mis ejemplos más grandes son muchos personajes del Antiguo Testamento que ante la presión de echarlos en un horno de fuego, resistieron y dijeron, no me importa. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no voy a doblar
la rodilla delante de ti. Y lo que más me llama la atención, hermanos, es que ellos no tenían el Espíritu Santo, como todos nosotros lo tenemos. Deberíamos de estar caminando en un nivel de libertad y de poder y de valor de nuevo como ellos no lo conocieron, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Así que es una invitación, ¿verdad? A que mediten en eso, mediten en esta palabra, y la semana que entra vamos a tratar con un asunto muy parecido, pero de mucha bendición. Amén. Vamos a estar de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias porque ciertamente tú no nos diste un espíritu de temor, sino nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que nosotros podamos mantener cualquier circunstancia, por más adversa que sea, y traerla al amor y a la paz y al dominio que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque la instrucción de hoy nos dirige a entender que tú nos has hecho a nosotros copartícipes en el desarrollo del reino en nuestras vidas, que tú nos has dado esa participación directa en autoridad para gobernar sobre toda circunstancia que viene en contra nuestra, este mundo. Gracias porque nos has dado a entender que no venimos a la iglesia a cumplir con un día, sino a ser instruidos en poder para poder gobernar en victoria y demostrarle al mundo tu grandeza y tu poder. Gracias porque nos enseñas día a día a caminar en esos caminos de justicia, Señor. Y nos haces responsable a cada uno de nosotros de aplicar esas leyes espirituales en nuestras vidas. De manera que ninguno de nosotros podemos decir, es que la fe no trabajó, es que yo ya le traté y nada sucedió, es que yo ya hice eso delante de Dios, es que eso de las confesiones, es que eso de la fe, es que yo ya lo hice y no pasó nada. Bueno, tú mismo estás demostrando que ya trabajó esa ley en tu contra. Así que te damos las gracias, Señor, porque tu instrucción es una instrucción de vida, es un camino de vida que lleva a la vida, y que una vez que nosotros iniciamos ese camino, siempre termina con el mismo resultado, en victoria. Y es una victoria que Jesús ganó por adelantado para cada uno de nosotros. Gracias, porque si cada uno de nosotros no hemos visto aún las victorias que queremos ver, no es por culpa tuya, es porque hemos menospreciado o hemos sido ignorantes o hemos sido flojos en caminar en estas leyes espirituales que siempre llevan al mismo resultado, la vida y la victoria en Cristo Jesús. Padre, libero sobre mis hermanos esa fe necesaria, ese dominio propio que está escrito y que Pablo, por instrucción tuya, le escribió a Timoteo. Ese dominio propio para que cada uno ejerza sobre su mente el control de la vida y tenga los resultados de vida. Dejemos ya, hermanos, de estar jugando al sistema del mundo. El sistema del mundo nunca va a cambiar. Siempre va a llevar a la escasez, a la muerte, a la enfermedad. Pero Dios nos ha dado un reino en el que siempre vamos a poder experimentar el incremento, la abundancia, la vida
y una sanidad divina, protección, si caminamos en el pacto que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Los libero por fe sobre sus vidas y le doy gracias a Dios porque ese compromiso que hoy recibimos de parte de Él, lo tenemos como cosa preciosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Así sea en sus vidas. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. Nos vemos el martes, 6 de la tarde. Salúdense a otros.